Son las 7 de la noche con 30 minutos. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Quédese con nosotros en la próxima hora y media. Vamos a conocer las noticias más importantes de este día. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Estamos listos para presentarles la información más importante que ha surgido en el país y en diferentes partes del planeta. Les recordamos que hoy es martes 5 de enero de 2021. Saludamos también a Pamela Celaya. Gracias, Manuel. Gracias, Roxana. Así es, estamos listos para informarles con todas las noticias, tanto nacionales e internacionales, un poco de deporte y además del mundo del entretenimiento. Saludos a los que nos acompañan a través de Facebook. Recuerde que estamos como Noticiero Hechos Más. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Autoridades de educación suspenden inicio de clases semipresenciales. Sostienen que debido al incremento de casos de COVID-19 no es posible que los alumnos regresen a las aulas. El expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco deberán devolver al Estado $4.4 millones. Conozca más de la resolución en la audiencia probatoria en su contra por enriquecimiento ilícito. Los titulares de Salud y de Obras Públicas acudieron a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos durante la pandemia. Otros funcionarios serán convocados en los próximos días. Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada en contra de la ley que permite entregar el subsidio al transporte colectivo. En Estados Unidos, cientos de partidarios del presidente Trump protestaron en Washington, D.C., donde mañana el Congreso ratificará los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Funcionarios de gobierno llegaron a la Asamblea Legislativa para detallar algunos gastos que se han realizado en medio de la pandemia en el país. Los citados fueron el ministro de Obras Públicas y el ministro de Salud. Lo que sería una comparecencia del ministro de Salud, el de Obras Públicas y la directora del Instituto Nacional de Salud ante la comisión que investiga el uso de fondos del gobierno durante la emergencia por COVID-19 se convirtió por momentos en intercambio de palabras entre los funcionarios y los diputados. El primero fue Romeo Rodríguez, que en medio de las discusiones reiteró, sin comprometerse a una fecha exacta, que la fase 3 del Hospital El Salvador estará lista en los primeros 3 meses de 2021. Tal se está construyendo. Ahorita ya entramos a la etapa de cerramiento y esperamos concluirlo en el primer trimestre de este año, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, y que se robaban el dinero. Ahora el dinero se invierte en el pueblo y quizás eso es lo que le molesta. A ver, ministro, no, o sea, yo no me doy por aludido, pero si usted tira piedras, no espere que le tiren flores, porque entonces de repente yo le voy a venir a preguntar qué pasó con las caretas que le compraron a Coqui Aguilar. ¿Qué pasó con las mascarillas que le compraron a un diputado disidente de Arena? ¿Qué pasó con los respiradores artificiales, con los carros BMW que andaban dando el servicio de Uber? Entonces hay mucho de qué hablar, ministro. Porque aquí, si ustedes nos van a echar tierra, nosotros también le vamos a echar tierra, señor ministro. Y no es ese el objetivo. El objetivo es hablar específicamente de cómo se está construyendo el hospital, de para cuándo está listo, de cuáles son las experticias que usted tiene como ministro en la capacidad de la construcción hospitalaria. Eso son lo que nosotros queremos. Escuchar todo esto que usted ha venido a decir, nosotros ya sabemos que ustedes lo han manejado en redes. ¿Hay algún otro planteamiento que va a hacer usted antes de aterrizar sin alusiones personales respecto a las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la pandemia? Yo no mencioné a nadie de los que está aquí presente. Yo siento que la diputada se sintió aludida, pues, obviamente porque es representación. La mostró en una fotografía, o sea. Estábamos mostrando la inauguración. Yo de verdad aquí lo que le solicito es que nos enfoquemos específicamente. Yo aquí tengo 40 preguntas para el señor ministro que van en el enfoque del COVID. Y está bien. Y no permita que le tiren flores después. Solo pedirle algo, diputado, y es que me dejen terminar con la presentación y con gusto después pueden decir la opinión, hay libre expresión, pues, es decir, pueden argumentar lo que nosotros estamos exponiendo, porque para eso nos citaron, para que nosotros explicáramos cuáles eran las actividades que desarrollamos en medio de la pandemia, pero no me han dejado desarrollar el tema. La vez pasada que vine a la asamblea me robaron el audio y hoy me quieren robar el tiempo. No, yo no le quiero robar el tiempo, usted tiene todo el tiempo, o sea, lo estamos dejando hablar. Lo único que yo le pido, ministro, es evitar las alusiones, evitar los epítetos, los calificativos, porque después se va a volver esto un circo romano. No es primera vez. A Julio Fabián que lo revise.
que me revisen si yo en algún momento he robado. Yo creo que esa palabra debería de ser utilizada ante las instancias correspondientes. Entonces yo pido lo mismo, respetémonos, porque en lo particular yo me siento ofendido cuando dicen, mire, me robaron. Nosotros acá no somos banco, no emitimos dólares. Nosotros emitimos decretos para autorizarles a ustedes que vayan a gestionar y consigan el dinero. Y que sea planificado y sea ejecutado en el tiempo debido. No que tengan dobles discursos o dobles caras y mucho menos que mientan. Que dicen un mes y terminan con otro. Y ahora resulta que el Hospital El Salvador terminará casi un año después. ¿Por qué estábamos insistiendo tanto en lo del estudio medioambiental? Si CIFCO ya era cemento cuando se decidió hacer ahí el Hospital El Salvador. No se ha ido a talar un bosque para ir a construir algo allá y se están pidiendo procesos regulares en tiempos de pandemia. Yo entiendo, tal vez no le quedó claro o tal vez no se comprendió, diputada, pero lo que sí está claro es que hicimos todas las cosas, todos los procesos constructivos de manera legal, garantizando la normativa de construcción, garantizando todos los procesos y los mecanismos legales. Luego fue el turno de Francisco Alaví, quien fue cuestionado por el préstamo de 25 millones de dólares que Salud le hizo al Seguro Social y cómo se reintegrará ese dinero. Entiendo a usted, es que el ministerio va a cobrar las consultas que se les da a los hijos de los derechohabientes. ¿Es así? Dentro de una de las partes en las cuales se va a retribuir es correcto. La firma que usted estampa en un documento le representa a usted su libertad. Le representa un montón de cosas. Entonces yo le hago este llamado, porque lo único que queremos pasar nosotros es eso. Usted autorizó eso y luego como ministro, si usted está... Porque mire, los que lo rodean ahorita, todos le van a decir que es factible y que está dentro de la legalidad. Pero aquí, señor ministro, a nosotros nos preocupa porque están iniciando el desfalco de una institución del Estado que ha sido autónoma y que se ha respetado. Primero quisiera comprender si es una amenaza en vivo, ¿verdad? Porque prácticamente... No, señor ministro, no es una amenaza en vivo y tómelo de la mejor manera. ¿Sabe por qué? Yo creo que la población lo está viendo. Totalmente, señor ministro. En la que lo está diciendo es... Mire, señor ministro. De manera muy confrontativa. Y a ver, por el orden. Perdón. A ver, por el orden. Hay 25 formas de decir buenos días. Así es. Yo lo único, doctor, mire. Primero quisiera que me dejara hablar porque... Espéreme, solo le voy a decir. Aquí de la comisión le está diciendo que por favor yo le tengo mucho respeto. Doctora, por el orden, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que únicamente lo que yo quiero es que usted me diga, usted autorizó que ese dinero saliera y así estrictamente bajo su responsabilidad como ministro de Salud, ¿cómo piensa que eso se va a regresar? Ese pago se va a hacer bajo varias modalidades y una de ellas es las atenciones que el sistema de salud ha venido brindando por años al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el cual pues el aporte de los cotizantes no termina siendo a favor de las atenciones que se dan, sino que sí termina siendo absorbidas por parte del Ministerio de Salud. También se le preguntó sobre las muertes del personal de salud en medio de la pandemia y Alaví sostuvo que van al menos 215 muertes de trabajadores de primera línea, mientras que el país espera que ingresen 9.9 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Con imágenes de Ever Ábalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y esta mañana, miembros del Sindicato de Enfermería del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, esto en Morazán, protestaron denunciando al director del Centro de Salud por el despido de 6 enfermeras. Aseguran que fueron contratadas el año pasado con el Plan de Salud 2020 en medio de la pandemia por COVID-19. Piden a las autoridades investigar la situación y exigen el reinstalo de las profesionales de salud. Y también les comentamos que las autoridades continúan verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad al interior de las unidades del transporte colectivo, esto con el objetivo de evitar más casos de coronavirus. El periodista Enrique López con el informe.
Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así luce el interior de varias unidades del transporte colectivo en horas de mayor demanda. Buses y microbuses circulan con pasajeros de pie, superando el 15% de la capacidad permitida por la ley. Ante un escenario poco salubre para los usuarios por las aglomeraciones de personas y la falta de insumos de bioseguridad, algunos optan por implementar otras medidas para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus. Sí. No, yo uso mascarilla y el alcohol gel y trato la manera de evitar lo más posible de tocar las cosas de los buses, ¿verdad? Eso es. De uno depende tomar las precauciones, ¿verdad? De uno mismo, como usar la mascarilla, el alcohol gel, y tanto como los cobradores y motoristas también tienen que usarlo. Durante las últimas semanas, los casos de COVID-19 se han incrementado en cerca de 300 nuevos contagios diarios. Para contrarrestar el avance del virus, el gobierno continúa con la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo, además de hacer un llamado a la población a no bajar la guardia. A los usuarios nosotros les estamos recomendando que acaten estas medidas, sino que también a los empresarios del transporte público con los cuales nos hemos reunido en diferentes ocasiones, para tratar de garantizar que todas estas medidas se cumplan, que no tengan personas paradas adentro de las unidades. Entonces vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir trabajando justamente en este tema para garantizar que se cumplan todas estas medidas. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, desde la reapertura de la economía se han impuesto más de 11.000 multas a conductores que no cumplen con las medidas sanitarias. En caso de reincidir, se retirará la compensación económica, incluso la concesión de la línea de transporte. Lamentablemente la ley nos permite tener un 15% de personas paradas máximo, pero a pesar de que la ley permite esto, muchos de los transportistas abusan e incrementan a veces hasta el doble de la capacidad de las unidades del transporte público. Y esto no está permitido y por eso es que ya colocamos más de 11.500 infracciones de tránsito aproximadamente desde la reapertura de la economía a las diferentes unidades del transporte público. Y una de las razones principales ha sido esa, que han sobrepasado la capacidad de personas que siguen transportando. Los principales métodos de barrera son el uso de mascarilla, alcohol gel y mantener el distanciamiento social, acciones de alta importancia que pueden marcar la diferencia para que el país no cierre la economía nuevamente, como lo están haciendo países europeos ante el alza de casos por la nueva cepa del virus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, y hay que conocer cómo se encuentra el país respecto al tema de COVID-19. Tenemos un breve resumen. Recordemos que esto se ha actualizado en la madrugada de este día, justo a las 12 de la madrugada, con 55 minutos, reportando el número de casos o el resumen de casos del pasado 4 de enero. Los casos confirmados son 47.355, como vemos en pantalla. De estos casos se han recuperado 42.225. Lamentablemente 1.373 han perdido la vida y al momento se contabilizan 3.757 casos activos. Como les comentaba, en la madrugada se reportaron 268 casos nuevos, 221 personas recuperadas y también se han reportado 9 personas fallecidas. Hasta este día se han realizado 2.428 pruebas. Estas son las pruebas que se hicieron este pasado 4 de enero. Eso es un breve resumen de cómo se encuentra la situación nacional respecto al tema del COVID-19. Recordemos que se ha reportado un leve incremento y por eso les pedimos a todos ustedes que no bajen la guardia y que siempre se protejan del COVID-19, lavándose las manos, utilizando alcohol gel y portando la mascarilla. De incremento en la Unión se registra precisamente un aumento de los casos de COVID-19. Vamos a conocer qué es lo que está pasando en esta parte del país en el siguiente informe. Las autoridades del CIVAS y de la Unión dieron a conocer sobre el incremento del COVID-19 en el departamento. Bueno, durante las vacaciones se han realizado 2 tamizajes, uno que se hizo el 29 en Concepción de Oriente, donde el porcentaje sí salió bastante altito, porque las 300 pruebas que tomamos salieron, 52 salieron positivas. Y prácticamente se tomaron casi todos los municipios todos los cantones de Concepción de Oriente y en todos encontramos casos positivos.
más salió reportado con más casos fue de Guaripe. Lo que podemos decir es que en realidad pues los casos se están incrementando porque la población como que ya no tomó las medidas, y más con esta de las vacaciones hubo mucha movilidad de población para todos lados, entonces eso dificulta también el trabajo que se esté haciendo, porque si vamos a ver también tuvimos el trabajo con la vigilancia dentro de las terminales, también en los bancos, en las agencias bancarias, donde tuvimos mayor cantidad de afluencia, y siempre pues lo que notamos es que las medidas no se estaban guardando, aun cuando se les recomendaban, pero no tenemos un medio de coacción para decir que se puede obligar a las personas. Hasta la fecha de este año nuevo se reportan 5 entierros con protocolo COVID en distintos lugares del departamento. A tal grado que este caso ya durante el mes de enero ya llevamos 5 protocolos realizados. Y eso es preocupante porque la gente se sigue muriendo. Muchas veces nosotros no lo vemos porque no lo vemos en la comunidad, porque esos directamente van del hospital al lugar donde va a ser enterrado, que en este caso es el cementerio donde las personas designen. Pero es importante también reconocer que el trabajo a nivel de las comunidades pues se ha hecho bastante esfuerzo, se ha estado haciendo con barridos sanitarios en diferentes comunidades que nosotros vemos que están como más altos en los casos de COVID. Según el reporte Concepción de Oriente, Mianguera del Golfo presenta un incremento de casos de coronavirus. Los municipios que tenemos en Pasaquina, también tenemos 2 de Mianguera del Golfo, 2 en Conchagua, y La Unión parece que hay uno también, uno en Conchagua y uno en La Unión. Y esto sí, pues no es mentira. La gente parece que como que ya no ve mayor cosa, pero sí se nos está incrementando la cantidad de muertos. Ya habíamos parado un poquito, que antes teníamos hasta 8 protocolos de un solo día, ve que en los vehículos no los alcanzaba, pero ahora habíamos disminuido un poco, pero hoy como que se nos van incrementando nuevamente. Y eso es dificultad porque a veces no contamos con todos los vehículos por todas las actividades que hay que hacer como ministerio, pero ni modo, hay que hacerlo, pues. Pero más que todo es pedir a la población que no deje las recomendaciones que ya saben todos, que se han estado divulgando, que se les sigue recomendando. Nosotros siempre en la búsqueda activa de casos, con las visitas en casa a casa de los barrios sanitarios, y siempre se hace la prueba COVID, como les dijimos, ya se hizo en Concepción de Oriente, donde salieron 52 positivos solo del lugar, mayormente en Guaripe, y hoy últimamente que se hicieron el 30 en Mianguera del Golfo, de 17 pruebas tomadas, 10 se resultaron positivas. Significa que la circulación viral anda alta. Pero sí, como ese mismo día, el 30, se hizo un barrido sanitario, anduvimos. Las estadísticas del año 2020 cerró con un total de 180 entierros con protocolo COVID en el departamento, sobre todo en los municipios de mayor población. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Son las 7:48, haremos nuestra primera pausa comercial, pero no nos cambie porque vamos a regresar comentándoles que autoridades de salud explicaron los motivos de la suspensión del inicio de las clases semipresenciales que se habían mencionado, esto en instituciones educativas, públicas y también privadas. Muy importante, así que no nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hecho. Las clases durante el nuevo año lectivo en los centros educativos, públicos y privados, incluyendo universidades, van a continuar por internet. Más detalles en el siguiente reporte de Luis Alberto López. Las clases por internet continuarán en el nuevo año lectivo. Las actividades presenciales quedan pendientes hasta nuevo aviso para todos los estudiantes de centros educativos públicos y privados, incluyendo las universidades. Los riesgos de contagios de coronavirus persisten y van en aumento. Son las principales razones para mantener la modalidad de clases a distancia. Y no es necesario exponerse, no lo hagamos. La manera de contagiarse con el COVID-19 basta de pocos minutos para poder estar en contacto con alguien que está desarrollando la enfermedad y una persona ser susceptible para poder poner su vida y la vida de su familia en riesgo a causa de esta enfermedad. Es lo que se está tratando de evitar, y para tener ese flujo había que tener a los alumnos, a los maestros y a los administrativos, y había que tener el transporte, lo cual no lo tenemos. Los protocolos aprobados de retorno a clases están vigentes y serán aplicados en el momento que haya un regreso efectivo. O sea, habíamos dado un primer paso en la primera fase del protocolo y vamos a seguir así hasta que el Ministerio de Salud nos indicara, ¿verdad? Estábamos apenas empezando la fase, no podíamos nosotros parar la ejecución del protocolo
hasta no tener, digamos, una decisión tomada. Las autoridades de educación reiteran el llamado a padres de familia o responsables de estudiantes que no estén matriculados a hacerlo a partir del 11 de enero para que puedan acceder a las diferentes plataformas de estudio. El inicio de clases está previsto para el 18 de enero. Un reporte de Luis Alberto López. También hicimos un sondeo de opinión con varios padres de familia para conocer qué piensan sobre continuar con las clases por internet. Una opción bien por los casos que se han dado, porque se está incrementando la enfermedad del COVID. Uno no tiene, hay veces, la accesibilidad de estar recargando diario o semanalmente, ¿verdad? Sentí que me saturé bastante, porque como yo tengo 2 hijos, aparte de los 2 con el mismo celular, ocupaba yo las tareas, digamos, del mismo celular yo ocupaba los trabajos de los 2, y en eso ellos se fueron atrasando bastante en las tareas. Pero igual, póngale que yo voy a arriesgar a mis hijos a que vayan a estudiar y prefiero mejor no mandarlos. En ese caso, mejor no mandarlos. Yo no estaba de acuerdo que regresaran los niños a clase, porque la verdad las medidas de prevención para ellos es muy difícil. En cambio aquí en la casa uno como madre está al pendiente de todo. La dificultad es que no poseemos internet en casa, entonces a mí, bueno, en lo personal me toca comprar paquetes de internet y la verdad me sale caro estarlo comprando. Y comentarles también que en el centro de San Salvador, comerciantes de útiles escolares aseguran que la venta ha sido menor en comparación a años anteriores. Conozcamos más de esta situación. Sobre la calle Rubén Darío en el centro de San Salvador, para este inicio de año son pocas las ventas de artículos escolares que se encuentran. Está calmado, mamá. Ahorita se sabe que las clases han empezado virtuales, vean. Pero más adelante, primero van a venir. Cuadernos hay de a 2 por el dólar. Está el número 1 de a $1, el número 3 a 85, hay colores de todas marcas, vean. Aunque por el momento algunos padres de familia sostienen que no se les ha entregado la lista de útiles escolares, se anticipan para realizar las compras para evitar aglomeraciones. Para primer grado, fue una lista que yo hice, como le digo, porque el ministerio creo que todavía no ha dado listas, pero gasté $19.50, ¿verdad? Y es lo que comúnmente ellos ocupan y lo que se me fue también el año pasado cuando él iba a kinder. Que ellos estén en la casa, los maestros siempre solicitan tareas y todo eso tenemos que llevarle las evidencias a las escuelas y ellos ven físicamente todo esto, ¿verdad? Para las librerías, el 2021 también inició con bajas en las ventas. Esperan que en las próximas semanas cambie esta situación y agregan que los precios se mantienen. Cuadernos, el número 1 está a 90 centavos, más el descuento que se le puede aplicar. Divulgando la lista, el cuaderno número 3 está a 81 centavos, el de 200 a 65, el de 100 a 45 centavos. Les tenemos todo tipo de bolígrafos, desde 25 centavos, de 45, ahí depende la marca del bolígrafo. Sí, seguimos manteniendo los precios económicos que teníamos el año anterior, pues a 55 centavos el engrapado de 200 páginas, a 40 centavos el engrapado de 100, los espirales tenemos a 85 el número 3 y a 95 el número 1. Debido a la pandemia de COVID-19, las clases para este año continuarán de forma virtual y dependerá del comportamiento del virus para retomarlas de forma presencial. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Ahora vamos a conocer cómo avanza el proceso de matrícula en centros escolares del Departamento de la Unión. El Centro Escolar Presbítero José Matías Delgado de Santa Rosa de Lima ya se encuentra con un 85% de la matrícula, donde esperan iniciar el año educativo con 924 alumnos, poniendo en práctica las medidas de bioseguridad contra el COVID-19, lo cual iniciarán intercaladamente entre parvularia y tercer ciclo. El personal administrativo ya nos presentamos el día de ayer 4, respetando, digamos, la circular 23 que el Ministerio de Educación emitió a finales del año pasado. En ese sentido, los docentes está programado que se presenten el jueves 7 de enero. Sí, fíjese que con relación a la matrícula podemos decir de que la tenemos a un 85%, pero
con cada uno de los docentes han manifestado que hay varios niños todavía que no se han matriculado y que ya los estamos esperando y desde el día de ayer que comenzaron a recibir algunos. El licenciado José Rosenberg Cruz manifestó que en los próximos días iniciarán con el proceso de preparación con el personal docente, donde se les estará capacitando sobre las medidas a implementar en cada aula y así evitar el contagio del COVID-19 en los estudiantes. De hecho, ya se estuvo planeando el día de ayer que la capacitación de los docentes va a ser de forma virtual, aunque van a estar presentes acá también, pero prácticamente todo el seguimiento que se le va a dar va a ser virtual, porque permite desarrollar la capacitación de una forma informativa. El director mencionó que ya se tiene la lista de la metodología para que los estudiantes puedan recibir intercaladamente las clases presenciales y virtuales, poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. Sí, con relación a la metodología que se va a trabajar durante este año, se nos ha informado de que los niños desde parvularia hasta sexto grado van a estar viniendo 3 días a la semana y tercer ciclo va a estar viniendo 2 días a la semana. En este sentido, van a estar la formación que se va a estar o las clases que se van a estar recibiendo van a ser presenciales y van a ser virtuales. A la vez, en el centro escolar se ha iniciado con la matrícula para el bachillerato a distancia, de modalidad flexible, la cual se impartirá los días domingo. Así es, acá en el centro escolar los días domingo funciona el bachillerato a distancia, la modalidad flexible. Nada más de que el encargado viene los días domingos de las 8 en adelante para matricular a los alumnos que deseen seguir estudiando y que ya sean adultos, porque únicamente se permite que de 18 años en adelante. Si es menor de edad, se puede matricular, nada más de que mediante una declaración jurada del padre de familia o encargado, en el cual manifieste de que el estudiante no estudia en el sistema normal por el detalle de que trabaja. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paniagua. A pesar de que la pandemia ha afectado la salud mental de la población debido a la incertidumbre que genera, no se reporta un incremento en las consultas por enfermedades mentales. Expertos lo atribuyen a que la mayoría no está buscando ayuda, lo que es más preocupante. Hay que buscar ayuda. Las personas con problemas de salud mental preexistente o trastorno por uso de sustancias pueden ser especialmente vulnerables a esta emergencia. Las condiciones de salud mental como depresión, ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia afectan la forma de pensar y sentir y de comportarse de las personas, de manera que influyen en su capacidad para interactuar y funcionar a diario. Insomnio, ansiedad, depresión, aumento del alcoholismo, aumento del tabaquismo, consumo de drogas, temores, duelos no resueltos y por supuesto que el que ha tenido una enfermedad de base pues puede ver incrementado sus síntomas. ¿Usted siente que tiene esto o algún otro tipo de afectación? Acérquese con su proveedor de salud. Como sabemos, la pandemia se ha traducido en dificultades económicas, la imposibilidad de estar con nuestros seres queridos, el temor, entre otros aspectos. Sin embargo, es muy importante que veamos este 2021 con oportunidades y plantearnos propósitos por cumplir. Así lo sostienen expertos en salud mental. Al inicio de cada año, las personas se trazan metas y propósitos que esperan cumplir en estos 12 meses. Pero este 2021, debido a la pandemia de la COVID-19, las cosas han cambiado y muchos salvadoreños coinciden en un mismo objetivo. El propósito para este año es de que primero es la salud más importante, cuidándose. El alcohol gel, la mascarilla. Yo como personal de salud recomiendo a la población, ¿verdad?, de que como propósito para este año sean un poco más conscientes, ¿verdad?, y siempre utilicen la mascarilla,
y de ser posible, ¿verdad?, que no salgan de su casa a lugares aglomerados. Seguirse cuidando y pedirle a nuestro Señor y echarle ganas. Sin embargo, siempre persisten los propósitos para mejora personal y profesional. Mi propósito personal es tener mejores oportunidades, un mayor ingreso económico, ¿verdad? A trabajar y a ver si se puede nivelar lo que hemos estado perdiendo en todos estos meses. Tengo que a nosotros se nos cayó un poco la casa ahí y espero en Dios de que poder levantarlo de nuevo porque es de madera la que yo tengo. El propósito es seguir trabajando y vender un poco más de nuestra mercadería, ¿verdad? Porque uno va con préstamos y hay que pagar. Expertos hablan de la importancia que las personas establezcan metas, sobre todo en medio de esta pandemia que tiende a desanimar a muchos. Las metas me van guiando por dónde tengo que caminar para dirigirme a un camino correcto, a un camino funcional. Y es así que yo les recomiendo también a los amigos televidentes que replanteemos metas, que prioricemos metas, ¿verdad? A lo mejor para este año no tenemos que tener metas como tan extremadamente elevadas, sino que metas muy aterrizadas, concretas. La incertidumbre asociada a esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social y el aislamiento, pueden agravar la salud mental de la población y también afectar o cambiar las expectativas que las personas tienen para este año 2021. Nuestro propósito como Noticiero Hechos es que usted se mantenga bien informado y hacer conciencia en la población sobre la importancia de cuidarnos para que el país pueda salir adelante, como siempre se nos ha caracterizado. Con imágenes de Roberto Martínez y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Es muy importante cuidar de nuestra salud mental. Es igual que la salud de todo nuestro cuerpo. Es importante que estemos pendientes de nuestros hijos y también ante esta situación de la pandemia, que estemos atentos a cualquier señal y que busquemos ayuda. Vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos, entre otras noticias, tenemos los detalles del fallo judicial que ordena al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa devolver $4.4 millones al Estado. Y condenados civilmente a devolver más de $4 millones e inhabilitados por 10 años para optar a cualquier ejercicio público fue la resolución de magistrados de la Cámara Primera de lo Civil. Esto contra el expresidente Antonio Saca y su esposa. La Cámara Primera de lo Civil resolvió que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca deberán devolver a las arcas del Estado dinero que obtuvieron de manera ilegal. Se condenará al demandado señor Elías Antonio Saca González a restituir al Estado de El Salvador la cantidad de $3.892.698.71 de los Estados Unidos de América. Se condenará a la demandada señora Ana Ligia Miscosol de Saca a restituir al Estado de El Salvador la suma de $588.82 de los Estados Unidos de América, haciendo un total a restituir de $4.482.307.53 de los Estados Unidos de América. La Fiscalía esperaba que retribuyeran más de $5 millones, pero están parcialmente de acuerdo con el fallo. Como hemos escuchado, ha sido una resolución favorable para la Fiscalía porque se ha logrado condenar al señor Elías Antonio Saca y a su esposa por
lo cual pues realmente es una suma que no era lo que nosotros pretendíamos, pero es oportunidad, vamos a esperar la resolución para analizarla ya de una manera escrita y ver si hay posibilidades de alguna apelación. Los abogados defensores apelarán la decisión en la sala de lo civil y hasta en la Corte Plena. Dicen que hubo doble juzgamiento y las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron sustentables. De manera que esto durará 1 o 2 años más. En el caso particular de ella, nosotros interrumpimos rebeldía una vez había sido instalada la audiencia preparatoria. Llegamos prácticamente al final del proceso. Pero como les digo, esto apenas empieza, hay por lo menos 5 motivos para impugnar esta decisión. Que lo que dio origen a este proceso de enriquecimiento civil es precisamente el informe de probidad. Es decir, son los mismos hechos por los cuales el señor Saca González ya fue juzgado en sede penal y por los cuales fue condenado incluso a restituir al Estado más de 300 millones de dólares. Y ese doble juzgamiento que ellos están anticipando nunca lo mencionaron en el proceso, que era en el momento procesal para alegarlo, no a los medios, ¿verdad? Es en los tribunales que se alega y ahí no discutieron ni dijeron nada. El expresidente Elías Antonio Saca también fue inhabilitado por 10 años para optar a ejercicios de cargo público. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y la diputada por el partido Arena, Margarita Escobar, denuncia violencia contra la mujer. Esto por parte de funcionarios del gobierno. Entre ellos, acusa al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Dice que está siendo amenazada y acosada, por lo que pide a la Fiscalía General que investigue este tema. Responsabilizo de cualquier cosa que pueda sucederme. Estoy amenazada, estoy siendo acosada y estoy siendo realmente puesta en una gran vulnerabilidad frente a la delincuencia del país. Ustedes entren a mis redes y ustedes podrán identificar perfectamente las personas que a mí me están atacando y amenazando. Y al señor fiscal general de la República también le hago un llamado, que la unidad de violencia contra la mujer actúe de oficio en esta denuncia que estoy haciendo públicamente. Y una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite entregar el subsidio al transporte público fue presentada por el diputado del partido Arena, David Reyes. Asegura que se ha cometido un abuso en prorrogar una ley que otorga subsidios sin justificación, más que beneficiar a los empresarios del transporte colectivo. Metieron varios vicios en el proceso de formación de ley que contrarían las disposiciones de nuestra Constitución. Pero la motivación más importante ha sido el hecho de que se perdió la oportunidad de establecer condiciones para entregar el subsidio a fin de que los transportistas ofrecieran un mejor servicio a la población salvadoreña. Se perdió lastimosamente y se aprobó atropellando todos los procedimientos que establece nuestra Constitución, sin debate, sin discusión, sino que con dispensa de trámites, como se conoce, lo cual significa que sin ningún debate. Desde que se activó la economía el 24 de agosto hasta la fecha, el Viceministerio de Transporte ha impuesto más de 9,000 multas a unidades de transporte colectivo por incumplir la ley. Una de las faltas más recurrentes es la saturación de pasajeros en las unidades, incluyendo en ellas la saturación de unidades, que es uno de los temas directamente relacionados especialmente con el tema de la bioseguridad y el control del COVID en el país. Estas multas ascienden a aproximadamente $400,000 ya en este momento. Hemos tenido también algunas denuncias sobre incrementos de tarifas. Hemos seguido manteniendo los controles necesarios para poder verificar que este tema se esté cumpliendo, y nuevamente el llamado a los transportistas en este sentido de que ya la compensación puede estar en juego si ellos incumplen las normas de transporte. Y respetar el reglamento de tránsito también sigue dejando víctimas, al menos un fallecido y varios lesionados. Dejaron 5 accidentes de tránsito en las últimas horas.
La vida de un motociclista es el saldo que deja una racha de accidentes de tránsito que se han generado en las últimas horas. Roberto Carlos López Vázquez, de 32 años, fue embestido por un vehículo, ocasionando su muerte. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte, en el carril que va de San Salvador a Apopa. Según Fiscalía, el conductor del automóvil huyó tras el accidente. Sucedió a eso de las 3 de la mañana en este lugar y el responsable del hecho pues se dio a la fuga. El nombre de la persona fallecida tenemos que es Roberto Carlos López Vázquez. En otro percance, Marlene Barrera, de 46 años, quien conducía una motocicleta, fue impactada por una camioneta en el Redondel Beethoven, en la 75 Avenida Norte y Primera Calle Poniente. Nos encontramos con un motociclista accidentado, pues donde prácticamente quedó debajo de la camioneta, pues pero gracias a Dios ella está con vida, pues no hay pérdidas humanas que lamentar acá en el lugar. Un tercer accidente ocurrió sobre la 25 Avenida Norte. Un vehículo tipo sedán volcó a causa de que otro conductor le hizo perder el control. El lesionado fue atendido en el lugar por Cruz Roja Salvadoreña. Pues gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, solamente una crisis nerviosa que el paciente, ¿verdad? De ahí se estabilizó lo que es el vehículo también, cortando el paso de corriente para evitar un futuro incendio o un cortocircuito, ¿verdad? Y en las cercanías del parque infantil, en la Alameda Juan Pablo II, un microbús no respetó la luz roja del semáforo e impactó con otro vehículo que se conducía de sur a norte, en la 15 Avenida Norte. Wendy Xiomara, de 45 años, Lucía, de 25 años y Marta Beltrán, de 60 años de edad, fueron lesionadas y trasladadas a un centro asistencial. Se sumó a la racha de accidentes de tránsito un percance sobre la Juan Pablo II y calle Concepción en San Salvador. Una mujer que conducía una motocicleta salió lesionada y fue atendida por un gestor de tránsito y socorristas de la Cruz Verde. Imágenes de Gerardo Borja y José Delgado, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. El partido oficialista del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió hoy el control de la Asamblea Nacional tras unas elecciones cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional, y en momentos en que el país suramericano sigue bajo una larga recesión económica. El bloque chavista entró en marcha al Palacio Federal Legislativo para retomar el control de la Asamblea Nacional, el único poder público que estaba en manos de la oposición venezolana. Tras haber ganado 253 de las 277 curules disponibles, el oficialismo ha advertido que castigará a los opositores que han promovido las sanciones internacionales contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Hoy se le vence la inmunidad parlamentaria. A partir de hoy son ciudadanos normales y corrientes, y precisamente si alguno transgrede la ley, yo tengo la certeza de que las autoridades abordarán realmente ese tema tan espinoso. Unos minutos antes, el presidente interino Juan Guaidó insistía en que el Parlamento seguía bajo el dominio de la coalición opositora, a pesar de que la Fuerza Armada les impide entrar a la sede. Incluso la mañana de este martes, según Guaidó, tanto su residencia como la de otros diputados fueron rodeadas por agentes de inteligencia. La dictadura durante semanas ha estado intimidando a los diputados. Una y otra vez el dictador ha hecho referencia a que nos va a colocar presos. Aunque la anterior asamblea, presidida por Juan Guaidó, sigue siendo reconocida por Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con analistas, la oposición en el terreno interno aparece debilitada. Hay una serie de cosas que están ahí que, bueno, que evidentemente la debilitan, porque la promesa fundamental de esa figura, que fue un cambio de gobierno, pues no se dio, pues. La nueva Asamblea Nacional regirá hasta 2026. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y el proceso electoral estadounidense será sellado este miércoles con la certificación de los resultados en una sesión conjunta del Congreso. El presidente Donald Trump continúa aferrado a su intento de revertir los resultados a través de una estrategia para influir en la decisión final de los legisladores.
Al menos una docena de senadores y 100 representantes republicanos han adelantado que objetarán la certificación de resultados electorales que brindaron la victoria a Joe Biden. Según el reglamento, se necesita que solamente un miembro de cada cámara del Congreso objete los resultados. Entonces, las cámaras se reúnen separadamente durante 2 horas para debatir y someter la votación de mayoría simple. Donald J. Trump. El panorama se plantea completamente desfavorable para Trump. Aún así, el mandatario ha arreciado sus acciones y su discurso en las últimas horas para intentar revertir su derrota en las urnas, basado en denuncias de supuesto fraude ampliamente refutadas por el Colegio Electoral, jueces estatales y la Corte Suprema. Lo más reciente, un tuit en el que Trump afirma sin fundamentos que el vicepresidente Mike Pence, quien según el reglamento oficializará la sesión del Congreso, tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta. Trump ya había presionado a su compañero de fórmula el martes, a pesar de que según la ley, Pence no tiene el poder para revertir los resultados. Espero que Mike Pence nos ayude, se los digo. Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es una gran persona. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto. El republicano ha encontrado rechazo en su partido, entre ellos senadores, representantes y el propio líder de la mayoría republicana del Senado. Pero espera ser respaldado por sus seguidores, quienes ya empezaron a llegar a la capital del país fuertemente resguardada, respondiendo a su llamado a la protesta. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y ahora contarles que autoridades del Ministerio Público de Guatemala realizaron 7 allanamientos en busca de personas implicadas en una estructura de lavado de dinero que estaría operando desde Suiza, Ecuador y Estados Unidos, según las investigaciones. Personal de la Unidad de Bancos, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron 7 allanamientos en la Antigua Guatemala y en las zonas 14, 15 y 16 de la ciudad capital. Autoridades esperaban hacer efectivo órdenes de detención de personas involucradas en el caso relacionado al delito de lavado de dinero, otros activos. Principalmente esperaban capturar a un médico norteamericano, presunto responsable de lavar $7.5 millones. Bueno, en relación a este caso, la Policía Nacional Civil hace el acompañamiento a los fiscales del Ministerio Público que han ingresado a distintos domicilios de la zona 14, de la zona 15, de la zona 16 y también en Antigua Guatemala. 7 allanamientos en los cuales la Policía Nacional Civil brindó el acompañamiento a los fiscales del Ministerio Público en relación a un caso que se estaba investigando específicamente por parte de una fiscalía. Investigadores no logran capturas en estas 7 diligencias, pero pudieron comprobar que el médico extranjero celebró las fiestas de fin de año en su residencia en Antigua Guatemala. Consideran que este fin de semana viajó a los Estados Unidos. Y al menos 4 personas han muerto y otras 6 permanecen desaparecidas en Sucre, la capital histórica de Bolivia, tras las lluvias torrenciales y granizadas que también han provocado importantes daños materiales en la ciudad. En varios sectores comerciales, vendedores han visto cómo su mercancía era arrastrada y los conductores cómo el agua arremetía contra sus vehículos. Abre más oportunidades con la nueva cuenta corriente Chequera Integral. Integral, tu banca MIPE. Presentó. Vamos a una nueva pausa comercial, pero cuando regresemos en nuestra sección Olores y Sabores, vamos a conocer un delicioso platillo que se ofrece en Antiguo Cuscatlán y con un nombre muy peculiar. Ya volvemos. Ahora en la sección Olores y Sabores, usted va a conocer un platillo que se ofrece en Antiguo Cuscatlán, el cual llama aún más la atención. Escuche muy bien porque tiene un nombre muy peculiar, el pollo chuco, una delicia culinaria procedente de Honduras. Conozcamos. Plancha a temperatura extrema. Ideal para preparar una mezcla de sabores que en Honduras es toda una sensación y en El Salvador comienza a ganar demanda
gracias a una familia de emprendedores. Estamos observando la preparación de comida catracha. Obviamente tratamos de darle un toque diferente sin perder el toque de Honduras, porque lo que queremos es que la gente pruebe algo que no tenga aquí. Les presento a Lady y Eduardo, una pareja de esposos que decidió salir adelante preparando estos platillos en Antiguo Cuscatlán. En la zona de las pupuserías optaron por romper esquemas para ofrecer recetas identitarias del país vecino. Por ejemplo, las famosas baleadas. Pongan atención. Sobre una tortilla de trigo se coloca una capa de frijoles, aguacate y crema. Posteriormente, chorizo mexicano con huevo picado. Aquí el resultado. Y con la curiosidad de probar cosas nuevas, la gente fue probando y para nosotros la mayor publicidad ha sido de boca en boca con el cliente. Pero hay más, mucho más. Por ejemplo, pollito. Por cierto, de nombre curioso, se llama pollo chuco. Son piezas adobadas, posteriormente empanizado y por último frito. Lo atractivo es que no se acompaña con papitas fritas como muchos pensarían. Este plato va con tajadas de guineo verde, repollo escurrido con sal, aderezos y baños de muchas salsas. Tenemos por lo menos 3 salsas. Estas nosotros las traemos de Honduras. Normal, como se come en Honduras. Aquí tiene un aderezo. ¿De qué es? Ese es un aderezo propio de la costa hondureña. Tiene una salsita con chile y le vamos a agregar ahora un toquecito de la salsita de la casa. Esto está, bueno, dígalo usted mejor. Vengan, le gustará. Pollo chuco, vaya nombre, nada que ver con el sabor, y lo digo porque es una sabrosura. ¡Qué platillo más rico! Pero nos falta uno. Tacos flautas. Este parece sencillo, pero de igual manera lleva el toque hondureño. ¿Y sabe por qué? Porque los productos vienen desde allá. Es un detalle que los emprendedores mantienen. Tratamos de mantener lo más posible el sabor. Hay incluso algunos sazones que nosotros traemos. Lady y Eduardo fueron golpeados por la pandemia del coronavirus. El negocio tuvo que reinventar y parece que lo hicieron de la mejor manera. Atienden a domicilio o para llevar y están contentos porque sus platillos están ganando demanda. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Durante la semana del 28 de diciembre al 3 de enero se reportaron 13.202 trámites y se recaudaron más de 19.600 millones de dólares en concepto de impuestos de exportaciones, importaciones y tránsito, según informes de la Dirección General de Aduana. De acuerdo al calendario tributario del Ministerio de Hacienda, el 15 de enero es la fecha límite para presentar las declaraciones de IVA, pago a cuenta, renta, operaciones financieras, entre otras obligaciones tributarias. A nivel internacional, el petróleo intermedio de Texas subió este martes más del 5% y superó los $50 por primera vez desde febrero en reacción al recorte voluntario de producción de 1 millón de barriles diarios en febrero y marzo anunciado por Arabia Saudí. A continuación vamos a conocer algunas denuncias de la población. Los habitantes de la calle Ramón Belloso en el barrio San Jacinto en San Salvador habían reportado una fuga de agua potable. Esta ya fue reparada, sin embargo han dejado la calle con un agujero en la entrada de portones del hogar del niño. Solicitan a ANDA concluir con el trabajo.
La alcaldía de San Salvador colocó una nueva tapadera de tragante de aguas lluvias sobre la final 17 Avenida Sur y calle Antigua Aguizúcar, luego de hacer la denuncia en esta sección de hechos en tu comunidad. También se colocó otra tapadera sobre la calle Montserrat y calle principal de la colonia Morán en San Salvador. Con la reinstalación de ambas tapaderas se está evitando posibles accidentes de tránsito y daños en los vehículos. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacer sus denuncias por Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melissa Galicia. Vamos a continuar revisando algunos hechos del mundo. Alemania endurecerá y extenderá las restricciones sanitarias por el avance del COVID-19 hasta el final de enero. Así lo informó hoy la canciller Angela Merkel. Detalló que las escuelas locales y de esparcimiento e instalaciones deportivas van a permanecer cerradas durante todo el mes. Lo mismo que la mayoría de los comercios. Con respecto a las escuelas, Merkel reconoció que las medidas serán difíciles para los padres que tendrán que ocuparse de sus hijos en paralelo a su trabajo. Además, aquellas personas que residan en distritos con más de 200 infecciones por cada 100.000 habitantes tendrán prohibido viajar fuera de un radio de 15 kilómetros de la zona, y las personas que lleguen desde el extranjero deberán realizarse un examen antes de entrar a territorio alemán. Inglaterra enfrenta desde ahora su tercera cuarentena, que durará al menos 6 semanas, mientras las autoridades tratan de frenar un repunte de COVID-19 que amenaza con saturar hospitales en toda Gran Bretaña. Las semanas próximas serán las más arduas hasta el momento, dijo el primer ministro Boris Johnson. A partir de ahora, las escuelas de primaria, secundaria y las universidades estarán cerradas, salvo para los hijos de los trabajadores esenciales y en situaciones de vulnerabilidad. Se pidió a todos aquellos que puedan trabajar desde casa que lo hagan y que se limiten las salidas a las salidas que no sean esenciales. Todas las tiendas precisamente no esenciales y los servicios de cuidado personal, como por ejemplo las peluquerías, van a cerrar, y los restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar. Y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la recuperación económica en la región dependerá de las vacunas contra la COVID-19. La crisis económica desatada por la COVID-19 deja la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la recuperación en esta región dependerá de las vacunas para el coronavirus. Es una realidad que cuando ya la población esté vacunada, vamos a poder salir de nuevo, viajar y recuperar aquellos sectores que han sido destruidos por las cuarentenas y por el miedo que ha generado el virus. Para la CEPAL, el proceso de vacunación es clave, ya que Latinoamérica es la región más golpeada del mundo por la crisis sanitaria. Las extensas cuarentenas han sido uno de los mayores factores que impactan en la recesión económica. Sin embargo, en ese contexto es que es muy bienvenida la noticia de la vacuna y empezará a aplicarse en los grupos más vulnerables de la población y los más expuestos. Empezarán a vacunarse, y fuera de eso las personas que tienen preexistencias o comorbilidades. Colombia cuenta con más de 1,5 millones de contagiados y más de 40.000 muertes. Es uno de los países más afectados por la pandemia y prevén iniciar la campaña de vacunación a principios de febrero. Los recursos invertidos y presupuestados por el gobierno para esta pandemia han sido significativos, y en ese sentido la deuda ha tenido que subir sustancialmente para poder cumplir con estas obligaciones. Según este estudio, la cifra de crecimiento económico para este 2021 será de 3.7% y estará condicionada a la agilidad del plan de vacunación de los gobiernos latinoamericanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en el mundo, la curva del número de víctimas fatales de COVID-19 no logra aplanarse, y Estados Unidos sigue a la cabeza, aportando más de 350.000 vidas que ha cobrado la pandemia en su territorio.
Al inicio de este lunes, según la Universidad Johns Hopkins, eran 351.590 vidas perdidas en Estados Unidos a cuenta de la pandemia. La curva crece con similar rapidez a la de nuevos casos confirmados, que a la fecha se acercan a los 21 millones. La exactitud de las cifras es refutada por el presidente Trump, quien en su cuenta de Twitter dijo: el número de casos y muertes del virus de China es muy exagerado en los Estados Unidos debido al ridículo método de determinación de los CDC en comparación con otros países, muchos de los cuales informan deliberadamente de manera muy inexacta y baja. En caso de duda, llámelo COVID, noticias falsas. Fauci, máxima autoridad epidemiológica del país durante su gobierno y el entrante, refutó la aseveración. Tenemos más de 300.000 muertes. Tenemos un promedio de 2 a 3.000 muertes por día. Todo lo que se necesita hacer es ir a las trincheras, a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos y ver qué está sucediendo. Esos son números reales, personas reales y muertes reales. Según dijo el 2 de diciembre a Fox el secretario de Salud del país, al cierre de 2020 serían hasta 20 millones los vacunados. A la fecha, por los retos registrados para la distribución y según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, son 13 millones las dosis administradas, menos del 25% de la meta, con poco más de 4 millones de inmunizados, lo que dificulta prever la fecha de disponibilidad de la vacuna para el total de la población. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y continuamos en Estados Unidos. La capacidad de ingreso a hospitales en ese país puede verse comprometida ante la ocupación de pacientes contagiados por COVID-19. En tanto, se conoció que las autoridades de la ciudad de Los Ángeles han instruido a paramédicos a no trasladar en ambulancias a enfermos con pocas probabilidades de sobrevivir. La crisis de COVID-19 sigue elevando las cifras de infección y fallecimientos en Estados Unidos. La preocupación de los médicos ahora se enfoca en la ocupación de los hospitales. De hecho, en Los Ángeles, las autoridades han instruido a los paramédicos a no trasladar en ambulancias a pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir para no comprometer los centros de atención médica. El Departamento de Salud de ese condado, en California, estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus. Recuerda que cuando empezamos la primera crisis de la epidemia, los hospitales básicamente cancelaron todas las cirugías electivas, una serie de actividades de forma de hacer espacio para los pacientes con COVID, pero esto no es la situación actual. Entonces, los hospitales ya están a su máxima capacidad, por lo menos en camas generales. Otra situación es motivo de alarma en la comunidad de expertos en salud pública y es el bajo índice de colocación de vacunas a nivel nacional. Se esperaba un suministro de 20 millones de dosis y apenas se han inmunizado a 4 millones de personas, de acuerdo a los CDC. Solo 4 estados en los actuales momentos han aplicado más del 50% de las vacunas que se le han dado. En el estado de la Florida es menos del 25% de las vacunas que ha llegado al estado han sido aplicadas. Según la Universidad Johns Hopkins, en toda la nación se han registrado 180.477 nuevos contagios de coronavirus, además de 1.903 fallecimientos recientes. José Parralete, Voz de América, Miami. Despedimos de esta emisión, los esperamos mañana a 7:30 de la noche, no lo olviden. Así es, agradecemos su sintonía en este 5 de enero de 2021 y estaremos mañana aquí con más información a las 7:30 en punto, Roxana. Así es, a las 7:30 en punto. Hasta mañana, buenas noches.